Estamos próximos a iniciar una conversación con el escritor español Daniel Tubau. La conversación será canalizada a través de lo que es el espacio virtual Sotique de las Continents, que es un espacio virtual dedicado a la literatura especulativa en general, pues especialmente a la fantasía oscura. Daniel Tubau está aquí en nuestro país, República Dominicana, para dar, ya dio una serie, un taller sobre guión del siglo XXI, ¿no? El guión del siglo XXI, exactamente. Lo llamé así por un libro que tengo que se llama El guión del siglo XXI, pero bueno, es un curso intensivo de guión en el que he tratado un poco, partiendo de la base de que un guionista tiene que poder escribir cualquier guión, sobre todo en tiempos de crisis donde no sabe lo que va a poder trabajar el día siguiente. No debe especializarse solamente, por ejemplo, en guión de programas de televisión, sino que debe ser capaz de hacer series, películas, corporativos, cualquier cosa que pueda tener relación con el guión. Y aparte todas las grandes novedades que ha habido en los últimos 15 años, gracias sobre todo al mundo digital, en el mundo del guión, porque afecta mucho a la escritura también, ¿no? Bueno, más adelante abundaremos más sobre, digamos, tu currículum de publicación, de tu investigación, porque me parece que ya en este libro, que no sé si es el último que has publicado. Este es el último, sí, este es el último. Después he publicado algún ensayo y algún cuento. He publicado un cuento en una antología precisamente que se llama Alquimia, en este caso Alquimia de la Tierra. Pues van a sacar 4 volúmenes, que es Alquimia de la Tierra, de los 4 elementos, ¿no? La tierra, del agua, del fuego, del aire, ¿no? Y en el de la Tierra, pues que no hay una colaboración de un cuento que lo situé en la España medieval, en la época de Toledo, es un judío, y tiene un poquito que ver, quizá un poquito que ver con la cábala. Es un cuentecillo que he escrito yo. Tu carrera como investigador y como escritor se divide en la parte técnica, ya dedicada más a los guiones, y una parte creativa, donde tú, bueno, más adelante no eras más grande tus lectores favoritos, de cómo tus inquietudes por la investigación de ciertos aspectos de la realidad. Y obviamente ya en el aspecto ya tú como maestro de guión, porque me parece que en el guión del siglo XXI tú planteas tesis propias. Sí, sí. No, bueno, en el otro también lo hago yo siempre, la paradoja del guionista. Yo siempre tengo tesis propias, lo que pasa que no lo digo así muy explícitamente, que esa es mi tesis propia. El lector a veces se da cuenta, a veces no se da cuenta. A veces me han dicho, oye, pero ¿tú qué opinas? ¿No? Me dices lo que opinan los demás, ¿tú qué opinas tú? Digo, yo lo estoy diciendo, lo que pasa es que hay que saber leerlo, lo que pasa es que no lo digo de manera tan explícita que resulte vulgar y tal. Simplemente la selección y la manera en que cuentan las cosas ya es una opinión. Pero normalmente siempre guardo también siempre para las últimas partes de los libros, mi opinión. Por ejemplo, ya hablaremos luego, pero de las sociedades secretas expongo todo lo relacionado con las sociedades secretas de una manera que intento no manipular al lector, y ya solamente en la última parte doy un poco mi opinión acerca del asunto, ¿no? Pero respecto al lector, 200, no, creo que 450 páginas, o sea, 400 páginas, pues está. Y en las últimas 50 doy un poco más de síntesis, opinión, etc. Pero bueno, aquí si queréis, como tengo el libro aquí, el guión del siglo XXI en la mano, es curioso porque veis que hay un signo que parece que es un signo que fuese un signo masónico o algo parecido. Sí, exactamente. ¿Qué diablo significa esto? ¿No? Al menos tiene un ojo en el medio. Claro, tiene un ojo en el medio, y esto es una oreja, y esto es la arroba digital, ¿no? Este dibujo lo hizo... O sea que ese es una especie de clon del guión. Exactamente, así es. Y esto está asociado a una frase, especialmente una frase en latín, que es que a Marco nos gusta mucho el latín, una frase que a vosotros también, supongo, ¿no? Y bueno, este dibujo me lo hizo el hijo de mi padrino. Mi padrino se llama José Luis Velasco, es la persona que seguramente más me ha influido en la vida, es un hombre muy creativo, muy ingenioso y muy estimulante. Y su hijo es diseñador, trabaja para la New York Times, Washington, para muchos periódicos. Y me hizo este signo como sintetizando todo lo que hay en el libro, ¿no? Entonces en el libro está la galaxia textual, la galaxia audiovisual y la oral, digamos, de la oreja y tal, unido con la arroba que permite unir todo el mundo. Lo explico porque puede resultar muy confuso la que hemos hecho contando. La frase que yo
inventé sobre esto es, conocéis, hay una frase que dice scripta manent verba volant, ¿no? Lo escrito permanece, lo hablado vuela, ¿no? Esta frase es un clásico latino, griego, que está en latín, pero también los griegos hablaban mucho de esto, y quiere decir que lo escrito, pues eso, permanece, queda ahí para siempre, mientras que lo hablado se diluye y se pierde, ¿no? Pero también, curiosamente, Platón usaba este concepto, no la frase en sí, pero este concepto lo usaba precisamente para elogiar lo oral. O sea, al contrario, decía, lo escrito Exacto, sí. está, permanece y no se mueve, está muerto. Y sin embargo, lo oral está vivo, vuela y cambia. Por eso se habla de una segunda enseñanza de Platón, que es la verdadera, que fue la oral. Exactamente. Imagínate. También como Pitágoras, que dicen los filósofos matemáticos y los acusmáticos, ¿no? Los acusmáticos estaban detrás de la cortina, podían escuchar, en este caso escuchaban las demostraciones de Pitágoras, pero no podían ver su demostración. La demostración geométrica de cómo trazaba las figuras no la veían. Eso solo veían los matemáticos, que eran los principales. Entonces la frase latina esa que cree, con una variación de esto, de scripta manent verba volant, es vitia, ¿no? Vitia, volant et manent. Es decir, los bits vuelan y permanecen. Porque lo que ha hecho el mundo digital, esto aquí no lo explico, por supuesto aquí yo creo que no está explicado ni siquiera en el libro, es casi una primicia, porque no, yo creo que el signo está ahí y cada uno querrá decir esto, ¿no? Pero, bueno, quiere decir eso. De la combinación siempre tenemos permiso. Claro. Y entonces pues quiere decir eso, quiere decir que el mundo digital lo que ha permitido es en los años 60, el teórico de la comunicación, McLuhan, ¿no? Marshall McLuhan, decía que habíamos entrado en la galaxia Marconi después de la galaxia Gutenberg, ¿no? La galaxia de la escritura, de nuevo a la galaxia oral, debido a la televisión y tal, volvía a la sociedad oral antigua, etc., ¿no? En realidad tenía que haberlo llamado galaxia Tesla, porque el inventor de las radios Tesla, según notifica la propia oficina de patentes de Estados Unidos, dice que no es Marconi, sino que es Tesla. Pero como McLuhan, a pesar de que entonces ya se sabía, pues lo llamó Marconi, ¿no? Y entonces ahora estamos en una nueva galaxia, la galaxia digital, que es diferente a las otras dos y que combina las dos cosas. McLuhan veía que en la galaxia oral había el problema de que las cosas no se conservaban y no se podían leer como un texto, y eso te permite llegar a una inteligencia superior y tener las cosas escritas, ¿no? Pero es que la digital combina las dos cosas. Por un lado, es texto, y tú lo tienes en internet, lo lees, texto, imagen, etcétera, y al mismo tiempo es modificable y transformable y todo el rato evoluciona se conserva, al mismo tiempo evoluciona, como está vivo y permanece al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto ha combinado las dos cosas. Yo creo que eso va a dar un gran cambio, ¿no? Porque McLuhan pensaba que si caíamos en la galaxia oral sin más, caeríamos en la simplificación, porque la galaxia textual permitía por ejemplo, el pensamiento lógico. El pensamiento lógico sin escribir es casi imposible, porque empiezas a establecer una teoría y al cabo de unos minutos dices, ¿qué habíamos demostrado? ¿Habíamos demostrado que esto era A o que era B? Sí, es imposible, como lo tengas escrito ahí y vuelvas a decir, que ponía que era A, ¿no? Entonces el matemático, el pensamiento matemático, si no tienes escritura también es muy complicado, ¿no? Sí, bueno, como sabes, Sotique de las Contines es un espacio visual dedicado a la literatura especulativa y sobre todo, como te dijimos en la introducción, a la fantasía oscura y desde un punto de vista de una etapa editorial, por así decirlo, nos concentramos mucho en lo que fue la creatividad que se etiqueta como literatura pulp. Obviamente, inspirado, como el mismo nombre lo dice, en el ciclo de historia fantástica de la Gaston Smith, uno de los tres grandes de la revista Wilder. Nosotros, como fanáticos, tanto como lectores, de todo lo que tiene que ver con que lleve, por ejemplo, el rubro de imaginativo, obviamente estamos acostumbrados, tanto a nivel de las expresiones visuales como de la musical, así como de la literaria, estamos en un mundo donde se mueven muchos símbolos. O sea, entonces, mi pregunta, antes de pasar a Marcus Egot, que sé que tiene alguna agenda, o sea, ¿cómo tú ves la asociación, por ejemplo, el manejo de símbolos en la literatura especulativa, en la fantasía, en la ciencia ficción, literatura que está acostumbrada a crear mitos, a crear símbolos? ¿Tú me entiendes? Tú tienes una obra como Tolkien que revolucionó, recreó
una mitología base heredada de las culturas nórdicas, pero la recreó de una manera tal que ya en sí misma es una mitología que puede ir tú a tú con cualquier heredad de cualquier civilización, ya sea la griega, la china, etc. Entonces, en tus investigaciones, por ejemplo, de sociedades secretas, así como en tu trabajo con el cine, ¿qué tanto te ha nutrido la literatura especulativa? Porque entendemos que también escribe ciencia ficción y fantasía. Sí, escribe ciencia ficción. ¿Cómo ves, así como un sucedáneo, la literatura especulativa para lo que antes era del manejo de las religiones y las filosofías? Es una pregunta muy compleja. Estoy capacitado para responder a... Y una pregunta muy de muchas preguntas. Hay muchas preguntas, sí. ¿no? Pero así, vamos a ver, yo soy muy aficionado a la literatura de ciencia ficción, de fantasía, de todo tipo además, ¿no? De lo que llaman ficción especulativa, cuando aquel teórico inglés habló de la ficción especulativa, que era el de, ¿cómo se llama este? Bueno, el teórico que criticó mucho a Van Vogt, ¿conocéis Van Vogt? El mundo de Noah. Damon Knight lo criticó, pero de manera negativa. Hizo todo eso de que tenemos que hacer más ficción especulativa en vez de ciencia ficción y no fantasía heroica o lo que sea. Pero yo soy muy aficionado a todos los géneros, pero hace tiempo que no leo mucho de la ciencia ficción más relacionada con la fantasía, ¿no? Pero es un lector voraz, luego se me olvidaría ya todas las influencias y todos los nombres que tenía que me... Bueno, me gustaría que no empecé el 3 y el 3 es un número mágico para no perder el simbolismo. No, pero yo cuando empecé además es que sería... Yo empecé, sí que empecé escribiendo relatos de ciencia ficción creando un mundo como Tolkien, precisamente. Empecé tenía una libreta y ahí empecé a hacer galaxias, ¿no? Entonces empecé a hacer sistema solar por sistema solar, explicando cada planeta qué civilización tenía, y un proyecto absolutamente descabellado, ¿no? que era más space opera. Sí, era space opera, pero tenía que ver mucho, y este podría ser un nombre, por ejemplo, tenía mucho que ver, por ejemplo, con Stapledon, ¿no? Sí. ¿Conocéis el hacedor de mundos? Olaf Stapledon. Pues ese me influyó mucho y supongo que por ahí fue donde después de muchos relatos de fantasía y ciencia ficción, pero que ni siquiera se publicaron, ¿no? Recuerdo uno que se llama Tristeza Infinita, por ejemplo, pero después me he ido orientando, hice también terror, en muchas páginas de internet se ve que me ponen como escritor Lovecraftiano, en galería de Luis Catoni, los últimos de Gidi, tengo un cuento llamado Los últimos de Gidi, ya se imagina con un nombre como tal, ¿no? Y yo creo que esos cuentos los escribí con 17 años o así, y yo creo que son muy malos, pero bueno, tiene por ahí seguidores en internet y es curioso. Pero después, por ejemplo, en mi relato en mi novela de ciencia ficción, bueno, es una colección de cuentos, pero que están unidos, ¿no? Pues recuerdo de la lógica. ¿De qué año es? Pues creo que es del 2008 o así, publicado. 2008, 2009. No, es 2009 aquí, pero también, como decía Marcus, aquí hay cuentos que son del año 87, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchos que son más antiguos. De hecho, aquí el origen